Marianela, quédate conmigo, por favor, sí, porque lo que yo quiero hacer es unir esta entrevista con la próxima. Va a estar con nosotros, está ya con nosotros, ex militar, abogado, el señor Omar, con nosotros está en este momento, ya lo vemos en pantalla, Omar Durán. Ayer ha salido una denuncia bastante fuerte con esto de la presencia de 65 militares. De venezolanos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué quiero atar esta próxima entrevista con la charla que hemos tenido? El tema del banco fácil está difícil para el gobierno porque la gente no es bruta. La gente se va a dar cuenta en cualquier momento que está apestando en las bóvedas de los bancos que maneja el Estado y cómo han manejado el dinero de los bolivianos para lavar las instituciones del Estado, cómo las han utilizado para lavar dinero mal habido. La gente se va a ir dando cuenta poquito a poquito. Ahora, ¿qué pasa? Estamos en el año 2023, rumbo al año 2025. Se van a venir las elecciones. Hay dos posibilidades. El MAS vuelve a ganar o el MAS pierde. Y el MAS no quiere perder. El MAS no quiere perder elecciones. Está trabajando ya para ganar las elecciones. Pregúntenle al señor Hassenteufel sobre este detalle. Ahora, hay una posibilidad de mantenerse en el poder sin necesidad de llegar a elecciones. Que el presidente anule el Congreso y empiece a gobernar por sí solo, como lo hizo en algún momento o quiso hacerlo del Castillo, en el Perú. Para hacer esto, sabe muy bien que se va a tener que enfrentar con la población boliviana en las calles, como en el año 2019, pero al cubo. Para hacer esto y ponerse frente al pueblo, tiene que estar preparado. Y para estar preparado tiene que empezar a capacitar a militares. Y para eso llegan los militares, para capacitar a los militares en momentos conflictivos. Esa es una posibilidad. Y la otra, señoras y señores, la debería conocer el Congreso, pero no la conoce. Le voy a dar la bienvenida a esta pantalla dividida, por favor, ya a el Magister Time, al señor Omar Durán. Omar, bienvenido, buen día, gracias por aceptar esta entrevista. Vamos a compartir esta charla juntamente con Marianela Montenegro, periodista de investigación en el departamento de Cochabamba. Bienvenido, buen día de Dios. ¿Cómo está? Buen día. Un saludo, saludar a usted, a toda la gente que nos está mirando, escuchando por este medio, y un saludo especial a esa mujer luchadora, emprendedora y revolucionaria como es Marianela, que es una gran amiga a la cual respeto mucho. Estoy siempre a sus órdenes para compartir esta pantalla el día de hoy para hablar del tema que es de interés nacional. Muy bien, gracias. Un gran saludo, doctor. Un gusto verlo. Empecemos. 65 militares venezolanos en Bolivia. Debería conocer esto el Congreso y debería haberlo informado, pero no conocemos la información vía oficial por el Congreso, la conocemos por una denuncia. Usted ha sido militar, coméntenos, por favor, en qué situaciones tiene que llegar a Bolivia 65 militares. ¿Cuál es su criterio? Mira, el primer elemento es que las leyes se han hecho para respetarlas. La Constitución Política del Estado, en su artículo 158, párrafo 22, dice que la Asamblea Legislativa excepcionalmente autorizará el ingreso de tropas militares al territorio boliviano de una manera excepcional. Tendría que conocer los efectivos, fundamentos, el por qué, para qué grados, si son oficiales generales, oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales, etcétera. Tienen que conocer. Perfecto. Y peor aún, Marianela, cuando se trata de generales, imagínate, los generales son aquellas personas que han alcanzado un alto grado, el rango más alto, para realizar tareas de planificación y entrenamiento, o para ver si pueden tal vez colocar alguna base militar, etcétera.
pero si usted, cuando ya este tema empiece a sonar en los próximos días, seguramente nos van a decir, no, es una práctica de estudios, que ellos son de una escuela, que han venido a pasear, a ver lo bonito que es el Puente de las Américas en La Paz, el teleférico, y no es así. Son circunstancias delicadas de que tiene derecho cualquier persona a visitar nuestro país, claro que sí, pero tiene que cumplirse la normativa. Particularmente he hablado con algunos diputados, senadores, y no conocen, no ha habido la autorización para que ingresen este tipo de tropas. Y es más, en su medio yo lo digo que el 10 de junio ya están ingresando ya no 65, están ingresando más de 100. ¿Qué quiere decir eso? Son dos compañías, dos escuadrones o dos baterías de artillería, que más o menos es la relación en cantidad de personas que van a ingresar ya el 16 de junio a Bolivia. ¿Y con qué fundamento, con qué razón, con qué motivo? No lo conocemos, pero muchas veces pues uno puede agarrar y no sé, ser muy de telenovela tal vez o de película. ¿Por qué ingresan militares venezolanos cuando tienen otros países? No digo que nuestro país sea malo, pero tienen otros países para ir a aprender muchísimo más de tecnología, como son los chinos, los americanos, los rusos, etcétera. Pero vienen a Bolivia, donde un país que está totalmente desarmado, un país mal manejado por los altos mandos militares. Tenemos un ejército muy pobre al manejo del general Juan José Zúñiga, un general que era uno de los últimos de su curso y hoy en día es el actual comandante de ejército, tal vez con el afán de poder usurpar, porque no hay una personalidad, no hay una estabilidad en el mando del ejército especialmente. Es una persona que lo ha dicho ya en medios de comunicación, que no importa el talento intelectual, lo importante es ser una persona que deba lealtad al partido de gobierno, y eso es totalmente absurdo, porque las Fuerzas Armadas se deben al pueblo, se deben a la Constitución, a cumplir la normativa, y el artículo 66 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas es claro: será comandante de ejército aquella persona que tiene todas las atribuciones intelectuales y las más altas calificaciones, dice. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente Arce, posteriormente, cuando deje su mandato, seguramente será pues enjuiciado por nombramientos ilegales ante un juicio de irresponsabilidades. Si bien la misma Constitución o la Ley Orgánica le da la facultad de nombrar su alto mando militar, no es menos cierto que le da también algunas atribuciones que tiene que cumplir, algunas obligaciones, y creo que más allá de cualquier circunstancia, este ingreso de oficiales de otro país extranjero, si bien quieren visitarnos, quieren conocer nuestras ciudades, pues deberían hacerlo a través de la Asamblea Legislativa. Este grupo de oficiales, Marianela, este grupo de personas que han ingresado, antes de ayer estaban en una charla con Hugo Moldis. Todo el mundo sabe quién es Hugo Moldis. Han estado en una charla exactamente, con él han estado, Marianela. Han estado en una institución militar, han estado haciendo uso de su uniforme, conociendo instalaciones militares, que básicamente así Bolivia no sea un país potencial y sea un país pacifista, como manda la misma Constitución Política en su artículo 10, no es menos cierto que no pueden conocer pues extranjeros nuestras instalaciones militares. Eso es un acto de infidencia donde tiene que ser lógicamente llevado a un juicio el comandante del ejército, el comandante de las Fuerzas Armadas y los comandantes de fuerza. Entonces, algo incoherente, y como le decía en este medio de comunicación, y para que usted vea la seriedad, porque ya hay las reservas de pasajes, está el avión que va a llegar a Bolivia el 10 de junio, ya con otro contingente muchísimo mayor. El por qué estamos investigándolo, y tal vez sea también una tarea muy importante para que Marianela, que es una persona muy intrépida en estos temas, también nos ayude, y no solamente ella, toda la gente que nos escucha, porque Bolivia necesita de nosotros, necesita de los cuidados, y lógicamente que si hay gente que no quiere cuidar, no quiere cumplir con sus obligaciones, por lo menos lo hagamos a través de estos medios de comunicación. Marianela Montenegro, contigo, por favor, consultas o aportes. No, muchísimas gracias, Omar. Realmente el pitazo que has dado ha sido tremendamente importante en torno a los 65 generales que han ingresado al país, y obviamente en clara traición, porque no, como tú bien decías, no podrían haber aceptado. Pero el tema acá es que llegan 1000 más están llegando. Entonces nosotros vamos a tener la información dentro de poco.
vamos a sacar un video en relación a este tema exclusivamente con Omar Durán, y por supuesto es importante que la gente esté pendiente de este material que no lo quiero revelar en este momento. Claro, no, con toda razón. Omar, como ex militar, contanos por favor, como ex militar, ¿por qué un país recurre a la llegada de militares en coyunturas en las que estamos? ¿No? En una coyuntura difícil en la que estamos, problemas económicos, sociales, políticos, rumbo a las elecciones. Y quiero que seas franco, por favor, porque de lo que tú digas es que la gente va a encender las alarmas de alerta, los bolivianos. Mira, un elemento esencial. En Venezuela es muy difícil bajarlo a Maduro porque Maduro se abraza en Fuerzas Armadas. Sus militares son leales a él. ¿En qué sentido? En un sentido de adoctrinamiento, porque Hugo Chávez ha tenido la habilidad durante todos los años que ha sido presidente, y Maduro ha continuado, de sacar a los mejores oficiales de la cabeza. En Bolivia está sucediendo lo mismo. Hoy en día los mejores oficiales no son generales desde hace unos años atrás, unos 3, 4 años atrás. El actual comandante de ejército es uno de los últimos de su curso, el general Zúñiga. El que debía haber ascendido como primero de ese curso no ha ascendido, el segundo tampoco, el tercero tampoco. De la otra tanda, de la que viene posteriormente a la promoción 1992, al primero de curso no lo hacen ascender. ¿Y por qué? Usted me dice, porque si usted solamente agarra y fija las listas que hay en las cárceles, tenemos más de 50 militares que piensan diferente, de alto rango, porque no estoy hablando de sargentos, subtenientes, estoy hablando de generales y coroneles que piensan diferente, que hoy en día están presos, están en las cárceles. Y esa es la manera de tener unas fuerzas armadas sumisas. Y si tú quieres traer un grupo de militares de un país extranjero como Venezuela, es para adoctrinar a nuestros militares, para que el día de mañana, cuando nuestro pueblo se pare como se ha parado el 2019 contra un fraude electoral, pues lógicamente se diga, no, aquí no pasa absolutamente nada. Acá estamos los militares para defender al gobierno legalmente establecido, por más trucho, por más que el gobierno se autoproclame, porque es lo clásico de los socialistas. Yo le pongo un ejemplo chiquitito. AMLO, el presidente de México, lo he visto llorar muchas veces o con una cara de melancolía diciendo que es su último año, que se jubila, y ahora se está anunciando para una reelección. Lo clásico del socialista es apoderarse del poder, quedarse ahí en el poder, sea como sea, usando un tribunal constitucional, haciendo fraude, lo que quieras. Y hoy en día creo que los militares sufrimos un adoctrinamiento desde que entramos a las Fuerzas Armadas. Yo he entrado cuando tenía 17 años, he sido adoctrinado de una manera tal que podía brindar mi vida. Si mi general o mi coronel me decía, el gobierno necesita de ti, yo no sabía de política cuando era subteniente, teniente, absolutamente nada. Y podía ir a matar, eliminar gente, lo que me digan, eso se llama adoctrinamiento. Y hoy en día, cuando vienen estos generales o estos oficiales de alto rango de las 3 fuerzas en Venezuela, el ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y además la policía, que ellos la tienen como fuerza, la Guardia Bolivariana, entonces son aspectos que van a venir a adoctrinar a las escuelas, a los cadetes. Imagínate esos 2 cadetes que han saltado de la torre y se han accidentado, los han querido adoctrinar con desayunos, almuerzos, diciéndole las Fuerzas Armadas, porque te adoctrinan, vives ahí. Estás ahí adentro, duermes, desayunas, cenas, almuerzas, estás todo el tiempo adentro y de alguna manera recibes un adoctrinamiento tal que tú haces caso a un mando, sea el que sea. Y hay mucha gente que está dentro que no conoce y que son oficiales inclusive oficiales subalternos, subtenientes, tenientes y capitanes, que algún momento son la nueva generación que ha egresado con la ayuda del expresidente Evo Morales, es el PIO que le llaman, el Programa de Igualdad de Oportunidades, que no es malo que un minero, un comerciante, un albañil, un jardinero, su hijo esté ahí adentro. Claro que es bueno, siempre y cuando reúnan los requisitos.
pero cuando gente que no tiene la capacidad para ingresar a estos institutos militares y entra como un favor durante 4 años y sales directamente a ganar un sueldo de 5.600 bolivianos, pues, porque es lo que gana uno recién ingresado a las Fuerzas Armadas, pues lógicamente le debes a alguien, porque nunca tuviste la capacidad tal vez ni para manejar una bicicleta, pero vas a ser oficial. Y hoy en día hay esa generación que seguramente quieren agarrar esa generación Evo, que le llaman en las Fuerzas Armadas, muchos subtenientes, tenientes, capitanes, y que van a ser muchos de ellos oficiales superiores mayores. Entonces, esa gente seguramente llega con ese afán para adoctrinar a nuestras Fuerzas Armadas, para que sirvan, inclusive, y el tema es mucho más delicado, porque en un momento determinado va a estar en juego recursos naturales como el litio, que es tan importante para el manejo, el negociar hacia el mundo. Entonces, son temas que las Fuerzas Armadas, usted lo va a escuchar, y yo termino con esto, va a escuchar mucha gente, a mí me pregunta, ¿y son necesarias las Fuerzas Armadas? ¿Para qué sirven si no hacen nada? Pues lamentablemente las Fuerzas Armadas en un país geopolíticamente como el nuestro son muy necesarias. Sin las Fuerzas Armadas no se pueden conseguir objetivos. Un objetivo esencial, por ejemplo, le doy a conocer en El Salvador. Bukele no hubiera logrado lo que ha logrado, de que ser un país tan inseguro a ser un país casi seguro hoy en día, si no fueran sus Fuerzas Armadas. Si tú utilizas a tus Fuerzas Armadas de una manera adecuada con el personal intelectual, seguramente un país va a progresar, porque es la única institución que es la reserva moral de un Estado, que todavía, manejándolas de una manera adecuada, puedes hacer que un país practique y sea un país en desarrollo continuo de un Estado. Marianela, coincide con tu punto de vista de que las universidades, el poder, nos han hecho una radiografía para ver qué de rico tenemos en cuestión de minerales. Acá Omar ha hablado de precisamente la defensa de nuestros recursos naturales, coincidiendo contigo que esto va más allá de la muerte de Colodro y demás cuestiones. Hay gente que está detrás de Bolivia por los recursos naturales y al parecer tenemos un país rifado a las mafias en este momento, y sin la participación de las Fuerzas Armadas para defender nuestros recursos naturales, el negocio estaría hecho para favorecer a unas pequeñas élites o testaferros a los cuales tú haces referencia siempre. Bueno, yo quisiera nombrar una otra arremetida contra Santa Cruz, que es el tema del diésel, ¿no? ¿A quién están matando con el tema del diésel? ¿A quiénes están extorsionando? A todas las colonias menonitas que viven y trabajan con tractores, cosechadoras, con todo. No les venden diésel, los extorsionan. Estos compraban cantidades. Por decirte, si Bolivia subvencionaba 10 litros, estos compraban 100. El 50% del diésel subvencionado al narcotráfico. El otro porcentaje, nos queda 40%, ¿a dónde se iba? Al mercado negro, o sea, robaban para vender en países vecinos al precio normal, un poquito más abajo del precio normal. Entonces, fíjense todo lo que los bolivianos estamos pagando. ¿Quién paga eso? Nosotros. Cada boliviano paga, porque obviamente ahí está sumado, no paga el que te vende harina, porque le va a subir el precio, le va a poner el plus, hace de agente de retención en el tema de impuestos y todo aquello. Acá, esta arremetida tienen nomás que ver con las riquezas. Nos están llevando a una hambruna, a una situación de confrontación, nos están llevando a una crisis total y por supuesto, no quiero hablar en este momento del tema de los militares, porque tengo que corroborar algunos datos y por supuesto lo que le digo 100% es que le están metiendo con todo a Bolivia. ¿Por qué? Por sus enormes riquezas. Coincido con Omar en términos de lo que representan las Fuerzas Armadas para las fronteras fundamentalmente, pero usted va a la frontera, hay un conscripto, yo llegué al Mutum, por ejemplo, y al Mutum iba a controlar 15 kilómetros donde está, iba en bicicleta, o 20 kilómetros creo que era, iba en bicicleta el hombre, después para subir a la serranía tenía que dejarle la bicicleta y me contaba que iba una vez a la semana a mirar qué estaba pasando en esa serranía, ¿no? Al otro lado lo propio, en el Silala, había un cuartel cerca del hito 78, pero resulta
que los chilenos han construido tuberías, han desviado ríos, ¿cómo se llama? Los peruanos han desviado el desaguadero y el río Mauri y nos han robado el popó, chao. O sea, los militares tendrían que estar resguardando las fronteras, pero todos quieren estar acá. Han corrompido de tal forma, ¿qué es lo que ha hecho Fidel Castro? Le mandó una carta a Chávez y le ha dicho, tienes que disimular golpe. Ahí van a salir todas las ratas traicioneras, te deshaces de ellas y metes tu gente, vas metiendo tus adoctrinados, vas infiltrando. Hoy, mira, perfecto, un coronel que era declarado masista, que era el general Mendieta, está preso. Pero no sé si Omar comparte conmigo el criterio. Para mí era una persona honorable. Yo quisiera que usted hable de Mendieta, porque está preso, está afectado de la salud, pero resulta que Calimán está libre. Un delincuente que ha recibido 10 millones para ponerlos en la foto a los otros generales, donde está Hargur y terceros que se han acogido al proceso abreviado, pero han tenido la misma condena. Yo quisiera que hable de ese tema a propósito de las Fuerzas Armadas, cómo los afectan, cómo los extorsionan, cómo han destruido todas las instituciones, porque ese es el objetivo de esta herramienta que usan los grandes millonarios. El comunismo es una herramienta, Marx era una herramienta. ¿Para qué le sirvió? Para tirarlos a los zares de Rusia. Ahora están en Latinoamérica. ¿Qué son los cubanos? Un laboratorio donde han hecho experimentos con la gente para ver qué parte del cerebro se bloquea con la inteligencia artificial que está avanzando a todo galope. Para bien. Entonces, él que hable de los militares, de esos militares honestos que por supuesto reciben castigos. Usted mismo ha sido denunciado. ¿Por qué? Termina denunciado por ser denunciante, por ser honesto, por ser valiente. Por este tipo de gente nosotros tenemos que pelear, ¿no? Bien. Omar, contigo. Te escuchamos, Omar. Bueno, a ver, dando respuesta a Marianela, coincido plenamente. El general Mendieta es una persona intelectual, muy buen oficial, leal, lamentablemente hoy en día preso porque justamente en el régimen que ha pasado, porque el régimen es el de los masistas, han querido hacer con las Fuerzas Armadas lo que han querido, y terceros también es el comandante de la Fuerza Aérea y Harguri de la Armada Boliviana, y ellos, los tres, están ahí porque han sido utilizados. Un delincuente de primera, lógicamente, es Williams Calimán, que ha hecho un pacto además con el movimiento al socialismo en su momento, con Evo Morales, hasta con el actual presidente Luis Arce. Entonces son personas que han traicionado a sus Fuerzas Armadas, han vendido, son desleales, han causado traición a la patria, que está penado en el artículo 124 de la Constitución Política del Estado, y hay muchos oficiales, ellos presos hoy en día honorables, y hay muchos oficiales que hoy en día se limitan, porque, mire, yo le doy a conocer, yo soy abogado ahora de 4 oficiales generales que los están pasando al retiro obligatorio. O sea, los están votando cuando ellos ya han cumplido sus 35 años de servicio, entre ellos el general Ortiz, por ejemplo, el general Orellana, que ha sido comandante de fuerza en el gobierno de Yanine Áñez, y solamente porque te tocó, porque eres primero de curso, te pasan al retiro obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que están manejando de una manera tal que si llegaría un gobierno de derecha o un gobierno que a ellos no les conviene, a los zurdos, a los azules, pues lógicamente, si volverían, te dan ese mensaje, todos se van a ir presos o todos los van a votar de las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas están cayendo en una incoherencia total. Cuando voy a defender casos en mi calidad de abogado, ingreso al Estado Mayor, les causo lógicamente mucha molestia, soy un puñal en el zapato de cada uno de los oficiales, no una piedra, un puñal, les digo, porque me miran con una bronca, con ganas de quererme matar cuando ingreso al Estado Mayor, porque lo critico ese alto mando militar absurdo, fuera de lugar. Y lo que Marianela decía, un día por el año 2014, por denunciar actos de corrupción, demostrando con documentos, aquí están los documentos, dije, de los actos de corrupción de Estelier Arizpe Aparicio, un delincuente que hoy en día ha escapado del país, lógicamente que, como he demostrado con documentos...
Correcto, y a mí me dan la vuelta al proceso y me dicen, no, ¿sabe qué ha hecho usted? Ha revelado los secretos del Estado. Esos secretos nadie debería saber, o sea, qué absurdo. Y me sentencian a 2 años de prisión, ¿no? Lógicamente estoy en una apelación y me he defendido con garras, con uñas, con sabiduría jurídica, con un montón de colegas abogados que han ido de manera gratuita a defenderme, un montón, y los jueces no sabían si darme la pena máxima o dejarme, pero esos jueces sinvergüenzas, que uno se ha limitado a darme sentencia, los otros 2 comprados por el masismo, sí se atrevieron, pese a que les he advertido que algún día esto se va a dar a conocer con un nuevo gobierno. Pero más allá de cualquier circunstancia de hablar de mi persona, ¿cuántas personas sufrirán esto? Y seguimos luchando día a día que denuncio estas cosas, te sacan memes. Imagínate, para eso se preocupa este comandante del ejército, el general Zúñiga. El año 2019, cuando escapó Evo Morales de este país huyendo, los venezolanos dejaron un montón de equipo de alta tecnología, al nivel un poquito menos de los americanos, de los rusos, de los alemanes en inteligencia, dejaron acá en Achumani, en la zona de La Paz, y vino este coronel Zúñiga y se sacó todos sus equipos. Y esos equipos de alta tecnología los están usando. ¿Y en qué utilizan? Ni siquiera... ¿En el edificio de USAID, dice usted? Exactamente, ahí. Entonces, utilizan los equipos, Marianela, utilizan para hacer terror ante la gente que denuncia estos actos. Nos ponen memes, nos sacan que somos asesinos, violadores, corruptos. Tienen o sea que azules a sueldo. Y eso es lo lamentable. Entonces, para eso utilizan. Tenemos un alto mando militar muy pobre. ¿Tenemos militares buenos? Claro que sí. La gente tiene que saber que hay buenos militares. Yo no quiero dar nombres, porque al rato que doy un nombre, 2 nombres de militares, resulta que los sacan. Reciencito los han relevado al 3er hombre del ejército, un general, al general Pachuco Pérez. ¿Por qué? Porque era amigo. Los relevan al jefe de operaciones del comando de ejército, porque un día vino a mi casa a hacerse asesorar de un tema. O sea, imagínate dónde estamos. Prefieren que entren neófitos a tomar el mando cuando hay oficiales muy buenos dentro de las Fuerzas Armadas, y estos oficiales buenos, cuando los relevan, ¿saben por qué no continúan haciendo sus denuncias? Porque te quitan todos tus beneficios, te pasan al retiro obligatorio y has perdido jubilación al 100%, has perdido beneficio en COSMIL, terminas perdiendo todo, y por eso es que nos quieren ganar la pulseta, y por eso están ingresando tropas para adoctrinarnos a los militares. ¿Usted Muy bien. ¿Quién es asesor de Zúñiga? ¿Quién, perdón? ¿Quién es asesor de Zúñiga? Del general Zúñiga. Bueno, el Zúñiga tiene asesores externos de afuera. Uno de sus asesores principales es Hugo Moldis, es uno de los principales asesores que tiene. Después tiene algún cubano por ahí, apellido Riruerta, creo que es Ruerta. Tiene algunos... Muy bien en la muerte de Colodro, le digo. Hay mucha, se cruza perfectamente en algunos aspectos, ¿no? Él ha sido una de las personas que también ha planificado que lo agarren a Camacho, causando la división, etcétera, cuando no es función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas tienen otro tipo de misión, está en la ley 1405, en la Constitución Política del Estado, que todo el mundo la conoce, pero esa misión no es de las Fuerzas Armadas. Muy bien, Omar, gracias también a Marianela Montenegro, gracias por todo. Bastante material valorable como para que empiecen nuestros seguidores a cortar esta entrevista, este video y cuelguen en las redes. Hay muchísimo material. Omar Durán ha hecho un anuncio en los próximos días. 10 de junio va a llegar otro contingente de militares bolivianos, venezolanos, perdón. Van a llegar militares venezolanos. Los que llegaron sin el conocimiento de la Asamblea. Termino esta entrevista con la pregunta: ¿esto se puede catalogar como traición a la patria? ¿Se puede tener el nombre de esta traición a la patria con el titular de Luis Arce Catacora, traición a la patria? Omar. Perfectamente, él es capitán general de las Fuerzas Armadas. La traición a la patria está estipulado en la misma Constitución, aparte del Código Penal, donde una persona que da a conocer información de un Estado está traicionando a la patria y
y textual. Esto sí es traición a la patria desde el capitán general y todo el alto mando militar a continuación. Muy bien, termino con eso. Gracias, Marianela. Hasta el próximo día viernes. Omar Durán, hasta el 10 de junio, cuando lleguen los militares y tengamos que ampliar esta información. Muchísimas gracias a ambos. Gracias por todo.